Buenas tardes, queridos estudiantes, docentes y directivos de la educación de jóvenes y adultos. Hoy continuaremos con las orientaciones de la asignatura Matemática en la Facultad Obrero y Campesino. Comenzando por el primer semestre, vamos a estar tratando a partir de hoy ya la unidad 3 correspondiente a funciones e inecuaciones lineales y cuadráticas. Los contenidos esenciales serán el concepto de función, su definición como correspondencia entre dos conjuntos y como un conjunto de pares ordenados. Función lineal, su representación gráfica, propiedades y aplicaciones. Contenido que no es completamente ajeno a ustedes los estudiantes porque ya en grados anteriores de la secundaria básica lo introdujeron y lo sistematizaron. El objetivo es lograr que al culminar la clase ustedes puedan definir el concepto de función como correspondencia y como conjunto de pares ordenados, la función lineal y analizar sus propiedades y gráficos. Y la bibliografía fundamental la van a encontrar en el libro de texto, 10º grado, capítulo 1, epígrafe 12, páginas 123 a la 128, y en el libro de ejercicios y problemas integradores de matemáticas para la enseñanza media superior en la página 98. Y ya desde ahora también le estoy sugiriendo, aunque no esté ahí en pantalla, que utilicen los libros de 8º y 9º grado de secundaria básica que actualmente los profesores y los estudiantes de ese nivel están usando en la asignatura. Primero que todo, ¿qué cosa es una función? Observen el gráfico. En el gráfico tenemos una correspondencia a partir del diagrama que tiene representado de A en B. Observen cómo a cada elemento del conjunto A le hago corresponder uno y solo un elemento del conjunto B. En ese caso, yo puedo decir que estoy en presencia de una función. Observen que si le agregamos otro elemento, como lo tenemos aquí, no varía porque sigo asignándole a cada elemento del conjunto A uno y solo un elemento del conjunto B. Al conjunto A, observen, le hago corresponder uno y solo un elemento del B, pero observen que si fuera a la inversa, al conjunto B no le asignara uno y solo uno del A, por lo tanto, de B para A no sería una correspondencia unívoca y del A para el B sí lo sería. Observen que teniendo estos preceptos ya podemos definir el concepto de función, que es una correspondencia donde a cada elemento de un conjunto A se le asocia un único elemento de un conjunto B. En el ejemplo que le vamos a mostrar a continuación, no tenemos una función porque hay elementos del conjunto de partida donde usted no le asigna ninguno del conjunto de llegada S. Pero si restringimos esos conjuntos a esto que hemos sombreado en amarillo, a cada elemento del conjunto D o a cada elemento del conjunto que está sombreado, sí le hago a corresponder uno y solo uno del otro conjunto que también está sombreado. En este caso, a este conjunto de partida le vamos a llamar dominio, ya ustedes lo conocen, y al conjunto de llegada le vamos a llamar imagen. Queremos definir entonces una función como un conjunto de pares ordenados. Y una función es un conjunto de pares ordenados donde no se repite en ningún caso la primera componente. Ejemplo, A1B1, A2B2, A3B3, A4B4 y así sucesivamente. Si en algún caso, cuando una función esté representada por pares ordenados, en algún par se repite la primera componente, ya deja de ser función. Ejemplificamos con algunos compañeros que incluso la relación que se produce entre una madre y sus hijos no es una función, porque una madre puede tener más de un hijo. Sin embargo, la relación que se produce o la correspondencia entre los hijos y la madre sí es una función, porque a cada niño le corresponde una mamá. Eso es un ejemplo de la vida práctica. Ahora, hay ciertas funciones que por su importancia conviene estar mirando, como las funciones numéricas, y en este caso aquí tenemos la función definida de R en R, donde a cada número real le asociamos el duplo aumentado en 1 y se define como pares ordenados, como ustedes la están mirando ahí. Se escribe como una ecuación de la manera y igual a 2x más 1, y cuando una ecuación se escribe de esa manera, y igual a mx más n, estamos delante o estamos en presencia de lo que llamamos una función lineal, donde m es igual a 2
y n es igual a 1. Muy importante el valor de m porque es el valor de la pendiente, ¿de acuerdo? De la recta que va a definir esa función, ustedes lo van a ver posteriormente, y el valor de n, la intersección con el eje de la y. Aquí tienen, después de hacer lo que tradicionalmente se hace para trazar el gráfico de una función, el ploteo de puntos, y unirlo, la representación gráfica de la función, y podemos también, que es una recta, que sube del tercero al primer cuadrante, y podemos ver también algunas de sus propiedades. O sea, el dominio, todos los números reales, la imagen, todos los reales, 0 en 0,5, ahí intersecta al gráfico o sea, el gráfico al eje de las abscisas. La monotonía es creciente en todo su dominio. Queremos hacer una parte con el tema de las pendientes, que pueden ser mayor que 0, pueden ser igual a 0 o pueden ser menor que 0. Ahí está las distintas situaciones cuando las pendientes obtienen los distintos valores. O se inclinan del tercero al primer cuadrante, o son paralelas al eje de las X si es 0, o se inclinan del segundo al cuarto, ¿de acuerdo? Si es menor que 0. Aquí, para concluir esta parte, tienen un ejemplo de una aplicación de una función lineal, donde tiene la variación de la temperatura a una cámara refrigerada en un lapso de tiempo determinado. Pero observen, ¿de acuerdo?, cómo se han trazado segmentos de rectas que representan a funciones lineales. Y ahí podemos saber lo que ocurre a las 3 horas, a las 6 horas y a las 10 horas, comenzando el proceso desde las 8 hasta las 6. El resto de las reflexiones yo se los dejo a ustedes para que lo tengan de tarea. Para nosotros estar profundizando en estos contenidos, les sugerimos los ejercicios 1 de la página 128 del libro de 10º grado, del A al H. El ejercicio 1, 2 y 3, página 102, inciso del A al H, al L de la página 173. Y en el libro de problemas integradores de enseñanza media superior, de los ejercicios 2 a la 5 de la página 112. Pueden trabajar estas actividades en el portal Cubeduca, en la parte de funciones, en los grados octavo, noveno, 10º y 11. Y pueden trabajarlo también con el asistente matemático GeoGebra. Para el segundo semestre, curso regular y encuentro, nosotros vamos a estar consolidando en la etapa el contenido correspondiente a estadística descriptiva. El objetivo es que cuando ustedes terminen estén más preparados con los conceptos, para la formulación y la resolución de problemas aritméticos que exigen la aplicación de esto y los procedimientos estadísticos, resolver problemas de tipo estadístico, valga la redundancia. También las tablas, los gráficos y las medidas de tendencia central. La bibliografía que vamos a utilizar esencialmente está en el folleto de Introducción a la Estadística Descriptiva, que se los mostré en días anteriores y lo tienen ustedes todos en las facultades obreras y campesinas. Es bueno recordar algunos conceptos y algunos elementos de estadística descriptiva que nos va a hacer falta. Población, qué cosa es población, qué cosa es muestra, el tipo de variable cualitativa, cuantitativa. Acuérdense que en el caso de las cuantitativas pueden ser continuas, pueden ser discretas, que continua es cuando adquiere cualquier valor del intervalo real, que discreta es que adquiere un número finito de valores. El tipo de escala, o sea, la distribución de frecuencia, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, las medidas de tendencia central para datos simples, la media, la moda, la mediana. Y aquí tienen un ejemplo que a partir del mismo es que vamos a desarrollar el encuentro y después ustedes van a estar profundizando y que tiene mucho que ver con la situación que se nos presenta ahora. A continuación se ilustra en la siguiente tabla la cantidad de casos del COVID-19 reportados hasta el día 18 de abril en 7 municipios de la capital. Esto es real. A partir de la misma determina la cantidad total de casos que había en total entre los 7 municipios y la frecuencia relativa en el caso del municipio Marianao. Calcule la media aritmética de los casos en estos 7 municipios. Determine la moda media y la mediana y qué tanto por ciento de los casos correspondían al municipio Plaza. Observen una aplicación práctica muy importante en estos momentos con esta pandemia que estamos enfrentando.
Bueno, aquí tienen la tabla que nos va a servir de referencia, la tabla de distribución, y ahí le damos la frecuencia por cada uno de los municipios. Evidentemente ya ustedes saben cómo proceder para hallar la cantidad total de casos, saben que tienen que sumarlos todos, saben cómo proceder para determinar la frecuencia relativa del municipio Marianao, que es dividir el número que tiene Marianao entre la cantidad total de casos. Esa frecuencia relativa, recuérdense que siempre es un número que está entre 0 y es menor que 1 y se puede expresar en por ciento. Pueden ahí también calcular la moda, acuérdense que es de los datos, el dato o los datos que más se repiten, en este caso el 12. Pueden calcular la mediana, acuérdense que para determinar la mediana hay que ver si los casos que tengo, ¿no? O sea, el número de sucesos que tengo ahí, el número de veces que están, son pares o impares. Como son impares, bueno, entonces tomo el valor central y esa es la mediana, en este caso es 18. Recuérdense que para hallar la media, bueno, sumo todos los casos, lo divido y entonces obtengo la media. Y para hallar el por ciento mediante la fórmula del cálculo del tanto por ciento, usted lo puede hacer. Para profundizar en estos contenidos, los estamos sugiriendo los ejercicios 11 y 12 del folleto de introducción a la estadística descriptiva en su página 61. Los ejercicios y problemas integradores de matemáticas para los estudiantes de secundaria básica del profesor Jesús Cantón, que es un libro muy bueno no solamente para secundaria, sino para media superior, porque tiene, a mi modo de verla, o sea, a mi modo de observar los contenidos, los núcleos esenciales, ¿de acuerdo? Que le hace falta también a un estudiante de media superior, claro, con el nivel básico. Ahí en ese libro van a estar mirando los ejercicios del 1 al 19 de la página 89 al 87. Y si tienen posibilidades, están conectados a la Wi-Fi, tienen datos, pueden bajar una aplicación que se llama Estadística Descriptiva, que también es un asistente matemático, y por ahí comprobar los ejercicios que usted hace, porque introduciéndole los datos le da los distintos elementos, ¿de acuerdo?, que hemos acabado de ver en esta clase. En FOD3 regular, nosotros vamos a estar mirando en esta etapa aplicaciones de la trigonometría, pero fundamentalmente las relacionadas con la resolución de triángulos rectángulos y los ejercicios y problemas de aplicación. El objetivo es que cuando usted termine de dar este contenido pueda resolver problemas y ejercicios de aplicación de geometría y de otras ciencias aplicando la resolución de triángulos rectángulos. Y la bibliografía la va a encontrar en el libro de texto de 10º grado, capítulo 4, epígrafe 1, página 245 fundamentalmente. Es esencial que ustedes estudien en el recuadro de la página 245 del libro de texto de 10º grado cuando un triángulo está determinado. Ahí lo tienen cuando se conocen los tres lados, dos lados y el ángulo comprendido, un lado y los dos ángulos adyacentes. En el caso de que el triángulo sea rectángulo, estos tres elementos se circunscriben solamente a dos. Ahora, es importante que usted sepa también qué cosa es resolver un triángulo, o sea, sistematizar qué es resolver un triángulo. Resolver un triángulo no es más que calcular los elementos que faltan o los elementos del triángulo conocidos los otros tres elementos. Necesitamos instrumentos para poder trabajar en esto. El grupo de teoremas de Pitágoras, las razones trigonométricas, la suma de los ángulos interiores de un triángulo y lo que ustedes llaman muchas veces el teorema de ángulo de 30 grados, que es que si un triángulo rectángulo tiene un ángulo agudo que mide 30 grados, entonces la hipotenusa es el doble del cateto opuesto. Ahora, ahí tienen un ejemplo, una escalera de 6,8 metros de largo está recostada a una pared, el pie de la escalera está a 2 metros separado de la pared. Entonces nos piden hallar el ángulo formado por la pared y la escalera. Ahí en la figura de análisis ustedes pueden apreciar cómo la escalera, o sea, su longitud, la altura, o sea, la perpendicular, y la distancia que hay desde la pared hasta la escalera, forma un triángulo rectángulo que cuando lo separamos, ¿no?, como figura de análisis, y le adjudicamos sus longitudes, y la incógnita que queremos hallar, que es el ángulo formado por la pared y la escalera, podemos operar de manera muy sencilla con una razón trigonométrica y luego hallar el resto de los elementos que yo quiera hallar. Ese es un ejemplo
Y ustedes, para profundizar en estos contenidos, pueden utilizar en el ejercicio 1, epígrafe 1, página 248 del libro de texto de 11º grado. En los ejercicios del 1 al 11 del epígrafe 2, página 254 del propio libro de 10º grado. Y en los ejercicios 1, 2 y 7 del manual de matemáticas para la enseñanza media superior, o sea, el libro azul que yo le dije la otra vez y que también en muchas facultades obreras y campesinas lo tienen como una versión en rojo, de la página 389. Para el FOD 3 por encuentro, nosotros vamos a estar continuando el estudio de las funciones racionales, pero en este caso vamos a ver las funciones inversas a partir de la función y igual a x cuadrado, el gráfico, las propiedades. Y los objetivos son que cuando usted termine de dar estos contenidos, pueda definir el concepto de función inversa, así como las propiedades y gráficos de la función radical, como se le denomina a esa función inversa de x cuadrado. Aquí nosotros conocemos que la función x cuadrado es la llamada parábola normal, estudiada en grados anteriores. Conocemos también, por definición, que no es inyectiva, porque cuando usted traza paralela al eje de las abscisas, la tocan más de una vez. Pero podemos hacer una pregunta. ¿Se puede obtener una función inyectiva a partir de ella? Y la respuesta es que sí podemos lograrlo si restringimos el dominio y ponemos que esa función la defino para las x mayores o iguales que 0. Siendo así y trazando la recta de ecuación y igual a x, ¿de acuerdo? Yo puedo trazar o puedo hacer una simetría con un eje y igual a x y me queda f en menos 1 igual a x, que es la opuesta de la función x o de la función f en x o x cuadrado. A esta función la vamos a denominar raíz de x, función radical, y es la función inversa de x cuadrado. Ahí la tienen y se escribe f en menos 1 en x igual a raíz de x. Aquí tienen el concepto de función inversa de una manera muy reducida. Una función inversa tiene que cumplir con una máxima, tiene que ser inyectiva, ¿de acuerdo? Y se dice que una función es la inversa de la otra si tiene como imagen, como dominio, la imagen de A, y si tiene como imagen el dominio de B, el dominio de A. Ahí lo tienen definido en sus pantallas, después ustedes lo pueden estar mirando. Repito, se denota f en menos 1 en y, ¿de acuerdo? Y igual a x, si f en x es igual a y para todo y que pertenece a B. Aquí es importante que ustedes vean en este ejemplo ilustrado lo que yo les acabo de decir. Miren una función definida por su conjunto de pares ordenados y miren cómo los pares ordenados cambian la componente. O sea, si en uno es 1,2, en el otro es 2,1. Si en uno es 2,4, en el otro es 4,2. Lo mismo pasa con x cuadrado y raíz de x. Por ejemplo, 2 al cuadrado es 4. 2 elementos del dominio, 4 elementos de imagen. Pero cuando x vale 4, en la radical y igual a raíz de x, el elemento de la imagen es 2, 4,2. 2,4, 4,2. Se cumple totalmente. Si usted plotea los puntos que usted tiene ahí, tanto de la función como de la inversa, ¿de acuerdo? Se puede dar cuenta de que son simétricos respecto a la recta y igual a x. Por eso se afirma que el gráfico de una función y su inversa son simétricos con respecto a la recta y igual a x. Para terminar, termino con las propiedades de la función y igual a raíz de x. Dominio x mayor o igual que 0. Recuérdense que una raíz nunca puede tomar un valor, una raíz que tenga el índice par, ¿no? No puede tomar valor menores que 0. La imagen las y mayores que 0. La monotonía, observen que es creciente en todo su dominio. El 0 está en 0. Y yo les voy a dejar aquí ahora, para que ustedes puedan hacer de tarea después, que represente gráficamente la función y igual a raíz de x menos 4. Recuérdense la importancia que tienen, ¿de acuerdo?, los parámetros para la traslación de las funciones en el eje x y en el eje de la y. En este caso, la función raíz de x se va a desplazar por el eje de la y, porque el valor del parámetro está fuera. Si el valor del parámetro estuviera adentro, entonces había que considerar un desplazamiento por el eje de las x. Y a continuación, bueno, que usted analice sus propiedades. Para profundizar en este contenido, usted puede estar
mirando los ejercicios del 9 al 15 de la página 141 a la 143 del libro de texto de 10º grado, en las actividades de aprendizaje del portal Cuba Educa, en los grados 10º y 11º, así como en los contenidos de prueba de ingreso y en el asistente matemático geógrafo. En cuarto curso por encuentro, compañeros, nos toca tratar las funciones trigonométricas, sus propiedades y su representación gráfica. No es primera vez que nosotros hablamos de funciones, porque ya en semestres anteriores o en grados anteriores, si lo hizo por pre o secundaria básica, ha visto lo que es función, a qué se le llama función y distintos tipos de funciones. El objetivo es que cuando usted termine de dar estos contenidos pueda definir las funciones trigonométricas fundamentales, sus propiedades y observar su representación gráfica, ¿de acuerdo? Y sus ecuaciones. La bibliografía la va a tener en el libro de texto, esencialmente de 10º grado, capítulo 4, epígrafe 11, página 200 a la 211. Aquí es bueno partir de la tabla de valores axiales. Observe cómo a cada valor de X yo le hago corresponder su razón trigonométrica. Si a cada valor de X yo le hago corresponder su razón trigonométrica, puedo formar pares ordenados. Por ejemplo, en el seno 0,0, pi sobre 2, punto y coma 1, pi, punto y coma 0, 3 pi sobre 2, menos 1, 2 pi, punto y coma 0. Y con eso yo puedo entonces definir una función, ¿de acuerdo? Una función cuya representación es una función parecida a la que ustedes van a observar inmediatamente. Cuando usted ubique esos valores en una tabla o en un sistema de coordenadas rectangulares y trace o plotee los puntos y trace la gráfica correspondiente, vamos a obtener una gráfica parecida a la que tenemos aquí. Observen, una gráfica que comienza en 0 y termina en 2pi, porque lo hice para ángulos positivos. ¿De acuerdo? Observen cuando la gráfica está por encima del eje de la seque, o sea, los intervalos que son positivos, los intervalos que son negativos. Primero observen también cuál el dominio son todos los números reales, pero la imagen no pueden ser todos los reales porque acuérdense que el seno se define entre menos 1 y 1, por lo tanto la función se va a mover también entre menos 1 y 1. Aquí yo les muestro ahora cómo la función viene desde menos infinito, porque nosotros podemos determinar el seno de un ángulo que sea negativo aplicando las distintas propiedades y relaciones que conocemos. Pero a este intervalo desde 0 hasta 2pi le vamos a llamar intervalo principal, ¿de acuerdo? De la función seno de x. O sea, decimos que es una función periódica con periodo 2pi. No es una función par, es una función impar. Es una función, bueno, que ahí donde usted tiene ahí los intervalos positivos y negativos y después usted puede buscar o puede decir otras propiedades si es que se me queda alguna. De la misma manera que usted lo hace para el seno, bueno, lo puede hacer para el coseno. ¿Oyeron? Y después yo se lo dejo de tarea para que usted lo pueda estar haciendo. La representación del coseno sería una gráfica aproximadamente así, desde 0 hasta 2pi. Y no quería terminar sin presentarle a ustedes la función tangente, porque aquí ya sí hay un elemento distintivo. Observen el comportamiento de la función tangente. Observen que hay rectas que se llaman asíntotas, que esa función o que la gráfica de esa función no va a tocar jamás. ¿Por qué? Porque sencillamente la tangente se define como seno sobre coseno. Y siendo así, el coseno jamás puede hacerse 0. Y el coseno se hace 0 en pi sobre 2, en 3pi sobre 2, en 5pi sobre 2. Decimos entonces que esas son asíntotas de la función tangente que no puede tocarla jamás. El comportamiento es aproximadamente así como yo se lo estoy poniendo. El dominio son todos los reales y la imagen son todos los números reales distintos de pi sobre 2 más kpi. Yo acostumbro mucho a decir los impares de pi sobre 2. Bueno, usted puede profundizar en estos contenidos en el libro de texto de 10º grado, ejercicio 1 al 5 de la página 205, epígrafe 11, y en el ejercicio 1 al 6 de la página 208. Además, puede estar mirando esto también en las actividades de aprendizaje del portal Cuba Educa relacionadas con funciones trigonométricas del libro de 10º grado. También puede utilizar el libro Ejercicio y Problemas Integradores para la enseñanza media superior, donde tienen los resúmenes de las funciones trigonométricas. Y no dejen de ir, si tienen las posibilidades, a los asistentes matemáticos, Desmos o GeoGebra, porque puede comprobar los resultados, ¿de acuerdo?
graficando o observando la gráfica de las funciones en esos asistentes. Para el cuarto curso regular o la FOC 4 regular, en esta etapa vamos a estar nosotros consolidando las curvas de segundo orden, sus ecuaciones y sus elementos. O sea, vamos a estar consolidando la unidad secciones cónicas. Y cuando nosotros terminemos, ustedes deben estar, y cuando terminen, ¿no?, deben estar en condición de determinar la ecuación de la circunferencia, de la elipse, de la parábola, referidos a su centro o vértice, reconocer sus elementos a partir de la ecuación o gráfico, aunque no deben dejar de ver también la hipérbola. La biografía fundamental debe estar en el libro de texto de onceno grado, capítulo 3, en las páginas comprendidas de la 115 a la 157. Aquí tenemos las ecuaciones de la circunferencia, recordando cuando tiene centro en 0,0, cuando el centro está desplazado. Aquí tenemos las distintas posiciones que puede tener la parábola según esté la directriz y el foco, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la ecuación de la elipse cuando el eje mayor está sobre el eje de las X. Usted puede también obtenerla cuando está sobre el eje de las Y. Aquí tenemos los elementos fundamentales, el triángulo característico, la excentricidad. Y un ejemplo pudiera ser este que yo le propongo para que ustedes lo hagan después. Determinar la ecuación de la circunferencia con centro en el punto menos 3,2 y diámetro 16. Tienen que tener cuidado porque en la ecuación de la circunferencia lo que están exigiéndole es el radio, por lo tanto hay que determinarlo. Bueno, como ustedes observan, ahí el centro está desplazado. Y bueno, después investigar si el punto de coordenada 0,-1 está situado sobre la circunferencia. ¿Qué deben hacer? Bueno, sencillamente sustituir el punto en la ecuación de la circunferencia y obtener una igualdad. Por último, quisiera que ustedes representaran gráficamente las siguientes elipses: 9x cuadrado más 25y cuadrado es igual a 225. Para poder trabajar con esa elipse, deben dividir entre 225 para ponerla en la forma conocida. Y x cuadrado más 25 más y cuadrado sobre 169 igual a 1. Ahí lo importante es ver el eje mayor si está sobre el eje X, ¿de acuerdo? O está sobre el eje Y, para que puedan trabajar. Y yo les sugiero que no solamente la representen, sino que también extraigan los elementos. Pueden estar profundizando en estos contenidos en los ejercicios 2 de la página 120 del libro de texto de onceno grado, en el ejercicio 1, página 131 del libro de texto de onceno grado y en el ejercicio 1, página 143 del libro de texto de onceno grado. Y pueden también utilizar los ejercicios o las actividades de aprendizaje relacionadas con secciones cónicas ubicados en la sección correspondiente del portal Cubeduca, fundamentalmente en el grado 11. Bueno, hasta aquí nuestro encuentro de hoy, recordándoles que el principio de autoaprendizaje en la educación de adultos, hoy más que nunca, cobra más vigencia, ¿de acuerdo? Y observe que para hacerlo tiene bibliografía en condiciones para poder de manera autodidacta aprender los contenidos que tienen que aprender. Que colaboren con los compañeros que están en las tareas de enfrentamiento a la epidemia y están estudiando en las facultades obreras de Campesinas, y nos vemos en el otro encuentro. Muchísimas gracias.